Hola gente, ¿cómo están? Espero estén teniendo un bonito día. Un abrazo para todos. Gracias por regalar tu poderoso like, por visitar el canal, por suscribirte. Y sin más rodeos, gente, vamos a escuchar hoy día a una agrupación llamada Sabia Andina. Y esta canción se llama ¿Por qué estás triste? Entonces, gente, sin más rodeos, vamos a ver qué tal la canción y ahí vamos. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. Oh, desde la entrada se siente que es una canción suave, pero a la misma por el tono, ¿no? Por el tema de los instrumentos y todo, se siente que es una canción triste. Por la misma letra, ¿no? Que dice por qué estás triste, dime por qué, sientes que va a pasar algo. Y no sé, sí, pero en sí es una canción un poquito triste y desde la entrada se siente bastante la zampuña, esta zampuña magnífica que cuando la toca alguien que sabe tocar, como son esos grupos bolivianos, varios que he visto anteriormente, la verdad tiene un tono, un sonido mágico. Y esta canción pues dice, ¿no? Porque estás triste y también creo que tiene la guitarrita, no se escucha la guitarra, un tono suave, un sonido melodioso y que hace que esta canción suene perfecta. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida, me harás llorar. Qué lindo sonido, ese sonido suave pero muy melodioso. La guitarra tiene un sonido que te transmite mucho. El bombo. Sé que en la vida hay que luchar, y siendo pobres con una cruz, pero tu amor, mi amor, vale más. Por eso pido, no sufras más. ¿Han escuchado eso? Sé que en la vida hay que luchar, pero cuando uno es pobre es con una cruz. Me refiero que, no, pienso que se refiere que cuando uno es pobre uno tiene que luchar, pero el esfuerzo es doble, porque es muy diferente, ¿no? Que uno luche teniendo dinero o siendo rico, que tiene más facilidades, más acceso a las cosas, y siendo pobre las dificultades son más, ¿no? Entonces pienso que eso se está refiriendo a eso y lamentablemente es la realidad. Y bueno, lo que uno se aferra, ¿no? Según la canción es al amor, ¿no? Lo que como que te da fuerza para seguir. Si es por el hijo que estás así, seca esa lágrima ya llegará, y en sus ojos nos traerá una mirada
amor, pero no llores, me harás llorar, pero no llores, me harás llorar, pero no llores, me harás ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que la canción está bastante sentimental? Como se escuchó desde el inicio, no tiene una melodía, un sonido, ¿no? Una melodía suave, pero está muy sentimental. A la vez el que canta, ¿no? Que es este grupo de Sabe Andina, ¿no? La verdad transmite mucho sentimiento, te transmite lo que está pasando en la canción, la tristeza, ¿no? En este caso, que dice no, que no llores, que me harás llorar, y él dice no porque estás triste y todo lo que se escuchó anteriormente. Y la verdad muy lindo, me gustó mucho el tema del bombo, la zampuña, la guitarra. Qué melodía, en serio, este grupo. Muchos saludos a todos los integrantes, ¿no? De este grupo Sabia Andina, a toda la gente de Bolivia y a todos los que nos ven. La verdad que esa canción te llega al corazón. Bueno, gente, sin más que decir, me despido. Ya sabes, regalarnos tu poderoso like, suscríbete abajito y no llores que me harás llorar. Bye, gente.